Hola estudiantes, espero que estén muy bien. El día de hoy en este video, respecto del uso del software Copelia, vamos a trabajar un poquito en la composición de formas y la integración de, aparte de las formas, de elementos de movimiento como son las junturas o articulaciones del robot. Yo ya agregué aquí algunas formas a las cuales le di algunas propiedades, ¿cierto? Ustedes saben que acá puedo ver las propiedades del objeto, tanto su geometría como su color. En este caso, le di estos valores, ¿ya? 0,54 o 0,5 lo voy a colocar. 0,5 el rojo, 0,7 el verde, 0,9 el azul y además, lo importante es que le dio opacidad, el 50%, por lo tanto, el objeto es transparente. ¿Para qué? Con el propósito de observar el efecto de las articulaciones, para mirar dentro del objeto cuando insertemos dentro de esta forma, insertemos una articulación. ¿Ya? Y así para todos, ¿ya? Estos objetos que fui agregando aquí en, en la escena, le di algunas propiedades, ¿cierto? Respecto del color y de la opacidad y su forma. ¿Ya? Entonces lo que quiero hacer ahora es componer un objeto, ¿cierto? Que va a tener tres partes, ¿ya? Pero va a ser solamente un objeto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero quiero montar sobre este plato, ¿ya? Que las dimensiones de este plato son de 20 por 20 por 3 centímetros de alto, ¿ya? O sea, un diámetro de 20 y una altura de 3 centímetros, ¿ya? Este cubo tiene un lado de 10, el otro de 10 y el otro, la altura de 20 centímetros, ¿ya? Y por último, un pequeño cilindro de 10 por 10, pero de 5 centímetros de altura, ¿ya? O sea, 10 el diámetro y 5 la altura. ¿Ya? Y eso con el propósito de hacer lo siguiente, les voy a mostrar. Primero, mostrarles una propiedad bien importante que es la copia. Yo puedo copiar este objeto, por ejemplo, hacer una copia del objeto simplemente yendo a edición, copiar el objeto seleccionado, copy select object, y luego haciendo clic en en el mundo, aquí en el espacio de trabajo, yo puedo pegar lo que está memorizado, lo que está guardado en el buffer, ¿cierto? En la memoria del computador lo puedo pegar, aparece exactamente donde mismo estaba el objeto que copié. Entonces debo moverlo y ahí voy a tener dos objetos exactamente iguales con las mismas propiedades. Yo este lo quiero hacer un poquito más largo, ahí se van a dar cuenta ustedes por qué. ¿Ya? Voy a cambiar sus propiedades, eh, eh, sus dimensiones, voy a hacerlo un poquito más larguito, aquí de probablemente unos 20 centímetros, 0,2. Recuerden quitar el check de aquí de la casilla para que se mantengan las propiedades. Yo no lo había hecho, por eso volvió a las dimensiones anteriores. Esto ahí sí, voy a aplicar. Perfecto. ¿Ya? Voy a verificar la posición del objeto. Este está en el origen, 0, 0, y con una altura de 15 centímetros porque este objeto mide 30. Este está también aquí no está en el origen, ¿cierto? Está corrido del origen, ¿ya? Eh, y también elevado 15 centímetros en este objeto. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Está elevado el objeto, por lo tanto, si quiero llevarlo a piso, por lo tanto, lo voy a moverlo aquí directamente en la posición, voy a llevarlo al piso, le voy a colocar 0,015, o sea, 1,5 centímetros. Enter, y ahí ya está sobre el piso. Voy a observar este objeto. Tenía una altura de 5 centímetros, por eso está elevado 2,5 centímetros. Está en esa posición en X y en Y. Este otro está elevado 10 centímetros porque la altura es de 20, ¿cierto? Y este otro está elevado 2,5 centímetros, pues tengo que elevarlo un poquito más, ¿ya? Porque recordemos que lo hicimos de 20, por lo tanto lo voy a elevar 10. Entonces aquí le voy a colocar 0,1. En Z, el eje, ¿cierto? De, en este caso,
de la elevación. Bien, ahí estarían todos los objetos sobre el piso, ¿cierto? Abajo no tenemos ninguno. Perfecto. Muy bien. Entonces observen, voy a componer un objeto. Este lo voy a llevar a este punto. Estas dimensiones de estos cuadritos, ¿cierto? 50 por 50 centímetros, ¿ya? Entonces lo voy a llevar a ese punto, por lo tanto, este punto debería ser en X 50 y en Y debería ser 0. Entonces lo voy a llevar a ese punto, a X 0.5. Voy a observar que se mueva para allá, se posicionó y en Y lo voy a llevar a 0. Y dense cuenta que se posicionó en ese lugar. ¿Por qué lo quiero colocar ahí? Porque ya es un lugar que conozco, ¿ya? Y sé cuánto vale ese punto. Entonces, ahora lo que quiero es llevar este cuadrito sobre este objeto. Por lo tanto, lo voy a mover al mismo lugar. En X, 0.5 y en Y, 0. Entonces, va a quedar sobre, exactamente en el centro de ese plato, ¿ya? Y ahora quiero mover este cilindro y posicionarlo aquí, al ladito, mirando en el sentido del eje de las X. Por lo tanto, tendría que rotarlo. ¿En qué eje? En el eje Y. ¿Ya? Entonces voy a hacer una rotación ahora, una rotación, y voy a rotar en el eje Y. Recuerden que Y es la profundidad. Rotar en el eje y voy a rotar acá, orientación en el eje Y, 90 grados. ¿Ya? Y observaré que el cilindro acaba de rotar. Voy a ponerle el ladito, ¿ya? Y quiero ponerlo aquí, justo en el borde superior. Por lo tanto, me voy a acercar un poquito para mirar bien. Quiero posicionarlo ahí, aquí. ¿Ya? Por lo tanto, tendré que elevarlo. Primero quiero colocar este objeto sobre este otro. Ya sé que este objeto inferior tiene una altura de 3 centímetros y este tenía una altura de 20. ¿Ya? Por lo tanto, lo elevé 10 para que quedara sobre el piso, pero para que quede sobre el plato tendré que elevarlo 3 más. ¿Ya? Por lo tanto, voy a elevarlo acá en Z, ¿cierto? Hasta 0.13. Y eso va a hacer que esté ahora sobre el plato. No esté encastrado dentro del plato, sino que esté sobre el plato. Por lo tanto, el diámetro, ¿cierto? De este objeto, de este platito, también es de 10 centímetros. ¿Ya? Lo vamos a confirmar. Podemos confirmarlo aquí, ¿cierto? Viéndola y de 10 centímetros, perfecto. Por lo tanto, debería estar a una altura de 5 centímetros acá arriba, ¿ya? Para que quede justo en el centro. Como sé que esto está a 23, este punto está a 23, bueno, le resto 5, ¿cierto? Y serían 18. Por lo tanto, en Z lo voy a elevar a 18. En Z, ¿cierto? Lo voy a elevar a 0.18. ¿Cierto? Y ahí quedó justo el borde superior de este cilindro, va a estar justo con el borde superior del cuboide. ¿Ya? Entonces ahora yo lo que voy a hacer es centrarlo aquí en el eje Y. Entonces en Y eh, voy a colocarlo en 0. Perfecto. Y ahora voy a moverme un poquito para que este objeto llegue a esta posición, ¿cierto? Ya sabemos que aquí está los 5 centímetros. Perdón, los 50 centímetros, ¿cierto? En X. Por lo tanto, yo quiero colocarlo esos 50 centímetros, 5 centímetros más. ¿Por qué? Porque una cara de este cuboide vale 5. 10, perdón, vale 10. Por lo tanto, tengo que correrlo a 55. Y voy a colocarlo en X en 0.55. Ah, pero claro, ahí se incrustó. ¿Por qué? Porque no contabilicé que el centro del cuboide es el que se va a mover. Por lo tanto, tengo que sacarlo 2,5 centímetros más. Por lo tanto, no lo voy a mover a 55, sino que voy a mover a 57,5. Entonces, 0.575. Y ahí sí quedó justo en contacto del cilindro con el cuboide, pero no está encastrado, no está metido dentro. ¿Ya? Entonces miren lo que voy a hacer ahora. Voy a formar un solo objeto.
¿ya? Entonces voy a hacer clic en el cilindro con el botón control del teclado. Ahora hago clic junto el botón con el clic y he seleccionado ambos. Lo otro que puedo hacer es hacer yo haciendo clic acá, ¿ya? Haciendo clic acá en la escena jerárquica y ahí seleccioné estos tres objetos. Observen, voy a usar el botón derecho del mouse, voy a ir a Edit, Edición, y voy a agrupar, Grouping, y voy a agrupar la forma seleccionada, Group Select Shape, y ahora son solamente un objeto, ¿ya? En donde en el centro de este cubo que ocupa el objeto es el centro del objeto, ¿ya? Entonces ahora este objeto puedo desplazarlo, ¿cierto? Puedo moverlo como un solo objeto, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo voy a subir aquí, sobre este otro objeto de acá, este otro cilindro, para que sea, esté dentro de la parte, estén formando un cuerpo. No solo un objeto, sino que un cuerpo, no van a estar unidos, ¿ya? Sabemos que la altura de este objeto, ¿cierto? Era de, vamos a recordarlo, acá, de 30. Por lo tanto, todo este objeto, ¿cierto? Que ahora vamos a ver su forma. Ese objeto ahora es de una altura de 23, ¿cierto? De 23 centímetros. Por lo tanto, esto debiese llevarlo, la mitad de 23, ¿cierto? Es 11,5. Entonces, estos 11,5 deberían subir esos 30. O sea, 11,5 más 30 serían eh, 41,5. 41,5. Lo voy a elevar entonces, este objeto a 41,5. Aquí, a Z 41, 0.415. Enter. Y ahora lo voy a mover al centro del sistema, en X0 y en Y0. Listo. Quedó sobre, ¿cierto? Ahí quedó sobre la base, podríamos decir, este objeto. ¿Ya? Tenemos la base, este cuerpo, podríamos decir el hombro, si estamos construyendo, por ejemplo, un brazo robótico, el hombro, y faltaría aquí, ¿cierto? Un bracito. Entonces, voy a colocar este otro objeto que construimos al final. Y acá lo quiero colocar en el mismo sentido de esa dirección, sentido de X. Por lo tanto, lo voy a tener que rotar en Y, ¿cierto? En Y lo voy a tener que rotar. Y voy a rotar acá en Y 90 grados. Listo. Y lo quiero colocar aquí, justo ahí, donde sobresale, así ya. Por lo tanto, sabemos que estamos aquí en 0, 0, ¿cierto? En Z y en X, por lo tanto, debo correrlo hasta esa posición, ¿ya? Que sabemos que esto mide 10 y esto medía 5, por lo tanto, eran 15, ¿ya? Por lo tanto, debería en X moverse 15 centímetros, ¿cierto? En X sería 15, pero no olvidemos algo, que este cilindro tiene una dimensión, ¿cierto? Que dijimos que este cilindro era de 20, por lo tanto, este es el punto que debe moverse, el centro del cilindro, por lo tanto, ya se va a mover 15 y este es de 20, por lo tanto, debería moverse 10, por lo tanto, 15 más 10 sería 25, ¿cierto? Debería moverse a 25 y lo voy a venir acá en X 0.25. ¿Ya? 0.25 debería estar en ese borde. Parece que a ver, voy a confirmar el tamaño de este objeto. A ver, vamos a ver. Y es de Z20, claro, en Z20, por lo tanto es 10, estaría bien. Ya lo voy a elevar para que ahí tengamos claridad. Entonces ahora lo voy a elevar a esta altura. Sabemos que esto mide 30, ¿cierto? La altura 30. Y de este otro objeto, la altura es 23. Por lo tanto, si es 23 más 30, esto es 23 más 30, son 53, ¿ya? Por lo tanto, si yo le resto a 53, le quito el diámetro o el radio de este cilindro, sabemos que este radio era 10, por lo tanto el diámetro era 10, el radio es 5, por lo tanto 53 le quito 5, deberían ser 48. Entonces debería elevarlo
a 48 en Z. A 48 en Z, lo voy a elevar aquí y lo voy a colocar aquí en 0.48. Confirmar, ¿dónde está? Ahí está. Y al parecer hay que moverlo en Y. Y en Y debería ser 0. Claro, y a ver, vamos a confirmar, vamos a mirar, vamos a acercarnos para ver dónde puede estar la diferencia. Claro, ahí tenemos una diferencia de posición. Entonces, esto, veamos, veamos. Este está en el diámetro, dijimos que era de 30, por lo tanto es 15, ¿cierto? Y está justo en ese borde. Y este, el diámetro, parece que es, el diámetro es 20. 20. Ah, claro, ahí está el diámetro es 20. La pared está en 20. Ujujú. 20, por lo tanto, esto debe correrse. Vamos a quitarle esta ahora en 25. Hay que quitarle 5. Claro. Entonces, voy a moverme y voy a quitarle en I5, le voy a darle 0.2. Ahí sí. Ya, y voy a confirmar si que el movimiento se ha efectuado correctamente. Sí, perfecto. ¿Cierto? Y vamos a ver que están tocándose, pero, ¿cierto? No están unidos. O sea, no están encastrados, no está metido un objeto dentro del otro, sino que simplemente están sobrepuestos. Perfecto. Entonces, ¿por qué hice eso? Porque ahora quiero generar un movimiento, quiero usar las articulaciones. Para eso voy a utilizar el botón derecho del mouse o aquí arriba en las pestañitas. Voy a jugar con las junturas. Ya primero voy a incluir una juntura de revolución. ¿Ya? Ahí apareció la juntura de revolución. ¿Y qué voy a hacer? La voy a insertar justo en el centro de la base con el hombro. Entonces la voy a elevar hasta este centro. O sea, esto recordemos tenía 30 centímetros, debería elevarlo a 0.3. Perfecto. Está uniendo, esta articulación está uniendo la base con el hombro. Y ahora quiero agregar otro elemento que es una articulación prismática. Y vamos a ver el efecto que tiene la articulación prismática. Quiero hacerla que una este cuerpo con ese, pero a este le voy a cambiar el color, ya para que hagamos una diferencia de los objetos, ya, y aquí le voy a colocar al azul 0.5, al verde 0.7 y al rojo 0.9. Ya, perfecto. Voy a cerrar. Entonces ahí tenemos una diferencia. Los tres cuerpos son distintos, lo podemos notar porque también tienen distinto color. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a mover esa articulación prismática. Entonces la selecciono, si no puedo acceder a ella aquí, puedo acceder a través de la escena jerárquica. Por lo tanto, ahí elijo la articulación prismática y la voy a rotar 90 grados para que quede en el sentido de X. Entonces voy a hacer la rotación, voy a rotar en el sentido de Y, ¿cierto? Para que rote, para que quede orientada en el sentido de que debo rotarla en Y, voy a rotarla 90 grados. Perfecto. Y la voy a elevar hasta esa posición, la unión del hombro con el brazo. Ya, justo al centro. Y sabemos que estaba justo en 20 acá. Por lo tanto, la voy a mover. Voy a hacer traslaciones. Voy a trasladarla 20 centímetros en X. 0.2. Mucho. 10, perdón, era 10. 0.1. 0.1. 10, claro, este ahí, perfecto. Y la voy a subir hasta esta altura, ¿ya? Y que sabemos que esa altura era 48. Z, 0.48. Justo ahí, perfecto. Entonces voy a observar que entre la base y el hombro tengo una articulación eh, de revolución y entre el hombro y el brazo tengo una articulación prismática. Ya voy a observar ahí. Esto puedo ver que está uniendo cada una de las piezas, ambas articulaciones.
Entonces ahora voy a generar un movimiento, pero antes de generar un movimiento voy a cambiarle el nombre a los objetos. Entonces sabemos que esta es la base, voy a hacer doble clic acá, voy a borrar lo que está escrito y voy a darle el nombre de base con mayúscula. Enter, pulso Enter del teclado para que se ingrese el valor. Después tengo esta otra objeto que lo voy a llamar hombro. Enter. Y por último, el brazo. Enter. Y ahí tenemos la juntura de revolución y la juntura prismática. Y ahora observen, ¿eh? Le voy a dar una jerarquía, ¿ya? Una relación entre los objetos. Primero, voy a indicar que en este objeto lo primero que vamos a tener es la base. Ahí está. Luego, entre la base y el hombro debería tener la articulación de revolución. Voy a hacer clic sin soltar y lo voy a arrastrar hasta la base. Y me voy a poner sobre la base y lo voy a soltar. Observen, ahí se generó una relación jerárquica entre la base y la revolución o la articulación de revolución. Luego de la articulación debería venir el hombro. Tomo el hombro sin soltar, lo arrastro y lo pongo sobre la revolución. Luego debería venir la articulación prismática. Tomo la articulación prismática, la arrastro sobre el hombro y por último el brazo. Lo arrastro y lo coloco sobre la articulación prismática. Perfecto. Ahora quiero ver el efecto, ¿cierto?, de este trabajo. Entonces, primero voy a hacer un movimiento prismático, ¿ya? Miren aquí donde está la figurita, no donde está el nombre, donde está la figurita de la articulación prismática, voy a hacer doble clic. Aparecen sus propiedades, ¿ya? Y voy a moverlo 10 centímetros, 0,1. Voy a pulsar Enter y el objeto se desplazó 10 centímetros. ¿Ya? Voy a desplazarlo 5 centímetros, 0,5. Enter. Ahí le puse en realidad 50. Por eso se salió la articulación, ¿cierto? La articulación salió, ¿cierto?, de su máximo. ¿Se dan cuenta? Porque esta articulación, si nosotros vemos sus propiedades, tiene un largo de 15 centímetros. ¿Ya? Entonces eso ya parece ilógico dentro de si estamos construyendo, por ejemplo, un robot. Por lo tanto, voy a llevarlo, esa articulación, ¿cierto?, a su posición, que sería 0,15. Ahí sí, la llevo al límite, ¿cierto? 0,15. Y la voy a llevar a realmente el valor que yo quería, 0,05. Ahí sí, ahí está en 0,5. Y ahora voy a mover la articulación rotatoria. Voy a venir para acá y voy a hacer clic en la articulación rotatoria. Y ahora me dice que debo moverla, pero en grados. Degrees. La voy a mover 45 grados. Enter. Observen que rotó 45 grados, ¿cierto? Nosotros lo podemos observar que rotó 45 grados. Si miramos de arriba, voy a hacer que rote 90. Ya, voy a hacer que rote 270 grados. Ahí está. Y quiero que vuelva a su origen, cero. Perfecto. Y ahí tenemos nosotros una herramienta que nos permite movilizar, mover, ¿cierto? Y relacionar los objetos en diseños que hacemos aquí en Coppelia. Espero que este video les haya servido. Nos vemos en un siguiente video. Estén muy bien.